¿Les ha quedado alguna duda acerca de los temas, o bueno, del tema anterior que no revisamos aquí en línea? No sé si tuvieron oportunidad de leerlo o si ha habido alguna duda para resolverla ahorita, o ya podemos empezar con lupus. Se puede decir de todos modos ya compartiéndola, doctora. No, ninguna. ¿Todo bien? Excelente, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es lupus. Y vamos apuntando algunas cosillas conforme avancemos la clase. Bueno, entonces ya comienzo, ¿verdad, doctor? Sí, listo. Vamos a ver. Ay. Bueno, entonces vamos a empezar con lupus eritematoso sistémico. Y pues bueno, pues esta es una enfermedad pues silenciosa y pues suele afectar a varias partes del cuerpo. Y pues encontré esta imagen donde dice que en México existen 1.500.000 casos de lupus. Y para empezar, tenemos que la definición, pues bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad pues autoinmunitaria, crónica y multisistémica, en la que órganos, tejidos y células se dañan por la adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Pues bueno, en vamos a tener algunos periodos de remisión y reactivación. Es más frecuente en mujeres y el pico de incidencia se sitúa entre los 15 y los 40 años de edad. Y pues bueno, normalmente se presenta entre un 69 a 95% de los pacientes la afección articular en el lupus y habitualmente está presente en el momento del diagnóstico. Y pues vamos a empezar con la fisiopatología. Bueno, lo resumí en esta imagen donde pues prácticamente tenemos que pues para el desarrollo de esta enfermedad existen diferentes pues fases para su desarrollo, en donde pues vamos a tener una predisposición genética y nos hablaba también de algunos estímulos ambientales como luz ultravioleta o algunas infecciones por virus. Entonces, al tener esta predisposición genética más este estímulo ambiental, se va a cruzar un punto en el que no va a haber retorno y va a ser, pues por así decirlo, irreversible. Entonces, nosotros vamos a tener una respuesta inmune que va a estar alterada y va a hacer que exista pues esta aparición de autoanticuerpos. Esto después de un tiempo nos va a llevar a la aparición de la inflamación y la enfermedad, que va a hacer que pues aparezcan estas manifestaciones. Y pues bueno, empezamos con los factores genéticos, que estos pues son los que van a contribuir a que exista esta predisposición. Tenemos unas deficiencias pues de homocigotos de componentes tempranos de lo que son la cascada de complemento. Y aquí donde dice genes tenemos el C1Q, el C2 y el C4 y una mutación en el cromosoma X. Igualmente pues vamos a tener alelos normales de múltiples genes que van a contribuir también a estas respuestas inmunitarias anormales. Y tenemos también moléculas predisponentes del antígeno leucocitario humano. Entonces, pues tenemos que estos genes van a alterar pues en sí pues la función del sistema inmune por pues decirlo así de alguna manera por 3 vías, que son esta eliminación de complejos inmunes, la activación del sistema inmune innato y la activación anormal de los linfocitos T y B. Entonces, pues tenemos que vamos a encontrar algunas células en apoptosis que van a ser pues eliminadas por pues monocitos y macrófagos, y algunas de estas células de apoptosis pues van por decirlo de alguna manera a evolucionar a necrosis, y cualquiera de estas dos pues van a expresar estos antígenos que estaban dentro de la célula, pues por decirlo de alguna manera como escondidos del sistema inmune. Y en estos
individuos, pues van a existir estos autoanticuerpos circulantes. Bueno, yo había leído que eran de tipo IgG, que se unen al antígeno. Bueno, no sé si se están haciendo bolas, o no sé si lo estoy explicando bien, doctor. Pero Tú terminas de lo que tengas que decir y ahorita ya más o menos lo aterrizamos un poco más. Y entonces estos anticuerpos que son producidos por las células plasmáticas quedan, por decirlo de alguna manera, opsonizadas, y estos componentes activan de esta manera las células dendríticas al unirse a los receptores FC, y por lo tanto pues quedan estas células activadas, donde vamos a tener un mayor número de receptores FC activadores que inhibidores, donde se van a presentar, y se presentan estos autoantígenos a los linfocitos B, y esto va a hacer que se activen. Y en el linfocito T tenemos que en los linfocitos TCD4, estos van a ayudar de alguna manera, o van a contribuir más bien a completar este circuito, estimulando a las células plasmáticas, y se van a seguir produciendo estos autoanticuerpos, y los CD8 pues participan en el daño que se genera en los tejidos. Entonces, pues, resumido en todo esto, vamos a tener esta respuesta inmunitaria alterada, en donde pues los linfocitos B pues van a estar activados, se van a producir estos autoanticuerpos, y a su vez pues los linfocitos T pues igual van a contribuir los CD4 a que se sigan estimulando, y los CD8 a que exista este daño en los tejidos, y pues vamos a tener pues estos complejos inmunitarios de autoanticuerpos. Sí, ok, mira, en resumen, básicamente, la inmunogenia del lupus es complicada, es compleja, pero a grandes rasgos se refiere del lado izquierdo de la imagen, donde dice genes, que hay dos, digamos, estímulos principales para que o dos factores, digamos, de riesgo para que el lupus se presente. La primera son la predisposición genética que el paciente pueda tener. En este caso, que tenga algunos alelos dentro de su carga genética, dentro de su genoma, los cuales son hereditarios y esos no se pueden modificar, ¿no? Papá, mamá con lupus, abuelos con lupus, tíos, hermanos, etc. Eso es uno de los factores. Y el otro es el entorno, sobre todo exposiciones a rayos UV, que se ha visto muy fuertemente asociada, no nada más a los rayos del sol, sino a los rayos de la luz artificial, y algunas infecciones, que el virus más aceptado para que se pueda promover el lupus es el virus del Epstein-Barr, que es un virus que se contrae en la infancia, también se puede contraer o infectar en la adultez, pero es mucho menos frecuente. Bueno, teniendo estos dos, y la otra sería ser mujer, ¿no? Ser mujer es uno de los factores de riesgo más importantes. ¿Por qué? Porque se da en personas de este género. Ahora, digamos que tenemos estas tres predisposiciones. Al paciente le da lupus. ¿Cómo se va a desencadenar esa respuesta a nivel inmunológico? Bueno, habrá dos vías. La vía CD4, la vía de los linfocitos T y la vía de los linfocitos B. ¿Cuáles son las funciones? Ustedes las saben. Los linfocitos B secretarán anticuerpos, ¿no? Dentro de su función o dentro de su respuesta inmune, su manera de atacar será la secreción de anticuerpos. Y los linfocitos T, dependiendo si son CD4 o CD8. Aquí, esta división de CD4 a CD8 es, digamos, estimulada o catalizada por el sistema del complemento, que ustedes saben que el sistema del complemento se encarga de opsonizar a las bacterias, a los virus o a cualquier célula. Es decir, opsonizar es sinónimo de marcar. Entonces, marca a las otras células para que los linfocitos B, junto con sus anticuerpos, las ataquen. Aquí la bronca es que los linfocitos T, mediante el sistema del complemento, que inician con C3 y C3A, que es la fracción más pequeña del complemento, ya lo vimos, marquen a las células infectadas. El problema es que este marcaje o esta opsonización se lleva a cabo en los órganos del cuerpo propio del paciente. Entonces aquí es donde entra la autoinmunidad. Esta opsonización se da en células propias, llámese células renales, células de la piel, células del hueso, del cartílago, del músculo. Entonces los linfocitos B, como ahí lo dice, en el apartado 3 dice complejos inmunitarios de autoanticuerpos. Entonces la manera en la que el sistema inmune se va a autoatacar es por inmunocomplejos. Es decir,
la unión de un anticuerpo con un antígeno, ¿ok? Pero lo malo es que como ya están marcados las células del propio cuerpo del paciente, entonces este daño se originará en el propio cuerpo del paciente. Por eso al lupus se le llama la enfermedad de la gran imitadora. ¿Por qué? Porque puede ser o puede imitar muchísimas otras enfermedades, porque este marcaje puede estar a cualquier nivel de tejido. Puede estar a tejido articular, tejido muscular, tejido óseo, piel, glándulas, etcétera. Puede estar a cualquier nivel, por eso los pacientes tienen una amplia gama de cuadro clínico y es muy difícil diagnosticar lupus. De hecho, muchos consideran que es un diagnóstico de exclusión, es decir, cuando ya se pasó por todas las enfermedades que suponen ser y no queda con ninguna, se sale negativa las pruebas diagnósticas, habrá que descartar el lupus. Pero básicamente esta autoinmunidad es por eso, por un daño en el complemento, por un mal marcaje, una mala opsonización, y los linfocitos B o células plasmáticas que conforme circulan los anticuerpos que secretan para la fracción FC del anticuerpo, dañan a las células propias del huésped, en este caso el propio paciente, y el paciente se convierte en el agente en el propio huésped, ¿no? Se ataca a sí mismo, ¿ok? Y repito, estas alteraciones pueden estar en cualquier sitio. ¿Qué alteraciones van a dar? La inflamación. Ya sabemos qué es la inflamación, cuáles son los datos de la inflamación, y por consiguiente generará el daño, que como al final dice, va a terminar siendo una insuficiencia renal, una aterosclerosis, una fibrosis, etcétera, dependiendo del tejido al que nos refiramos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los pacientes con lupus suelen tener periodos de inflamaciones agudas tan fuertes, que son periodos en donde la enfermedad se exacerba, es decir, aumenta mucho su cuadro clínico y después se cronifica, ¿sale? Entonces son pacientes que viven con dolor en muchas zonas de su cuerpo, sobre todo por momentos muy agudos, pero después sigue el dolor, pero ya no es tan intenso. Después habrá otra exacerbación, después disminuirá y así se la pasarán estos pacientes con el lupus. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos se almacenan de diferentes cantidades. Entre más se almacenen, más generará el cuadro clínico porque más va a haber inflamación a nivel del órgano que corresponda, ¿no? Básicamente es eso lo que sucede a nivel autoinmunitario en el lupus. No sé si les quedó claro, lo repito, o hay alguna duda. Doctor, por ejemplo, lo de las exacerbaciones es, bueno, me imagino igual que depende de mucho, o sea, no es como que un estado como predecible, digámoslo así. Uh-huh. No es predecible, depende de muchos factores que el paciente tenga que quitar. ¿Y cuáles son los factores que hay que quitar? Los factores que pueden ser proinflamatorios, ¿como cuáles? ¿Quién me dice o cuál creen que sea un factor proinflamatorio? Independientemente de estoy enfermo o no. Si nosotros que no estamos enfermos, entre comillas de nada, pero lo hacemos, ¿qué nos puede inflamar dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué hábitos? El uso de, bueno, o sea, tomar alcohol o fumar, por ejemplo. Exactamente, son dos, ¿no? Las toxicomanías. Cualquier toxicomanía que estos pacientes tengan generarán inflamación y pueden provocar una exacerbación. Es decir, las exacerbaciones no están relacionadas con el nivel de control de la enfermedad. Sí puede haber pacientes que estén muy bien controlados, que tomen todas sus medicinas diariamente y que aún así tengan exacerbaciones, pero porque depende esto no nada más de la enfermedad, sino de factores proinflamatorios diarios de la vida cotidiana que todos estamos expuestos. Contaminación ambiental, estrés, toxicomanías y demás, ¿no? O sea, hay muchos factores que aumentan la sintomatología en estos pacientes, como los que acabamos de ver, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, doctora, síguele pues. Y bueno, la clasificación, bueno, encontré esta clasificación dentro de la guía de práctica clínica, pero bueno, la de la izquierda es pues de 1997 y la actual es la de la derecha. Y pues bueno, esta clasificación pues nos va a dividir, bueno, van a ser criterios en categorías clínicas. Doctor, me detengo a explicarla. Bueno, es que no sé, no sabía si poner hay que hablar, sí, porque esos son los criterios de diagnóstico para el lupus. Como les decía, el lupus es una enfermedad que te puede dar un cuadro clínico muy variado.
Los que hay que ver, digo, a México se sigue rigiendo por la del 97, que es la de su izquierda, pero vamos a hablar de la más actual. Si quieres nada más, bueno, que analicen no es necesario que la digas toda, digo, todos sabemos leer y todo lo podemos leer, pero lo importante es que entiendan que estos criterios de clasificación o criterios diagnósticos se van a dividir dependiendo, primero, si son clínicos o si son inmunológicos o serológicos, es decir, cuantitativos a nivel de sangre. Los criterios clínicos son los que más se tienen que aprender, ¿ok? Que ahí lo divide en constitucional, que es un síntoma general, la fiebre. Dentro del sistema hematológico, cuáles son los datos que los pacientes pueden tener, en este caso leucopenia, trombocitopenia o hemólisis. ¿Cómo nos damos cuenta de la hemólisis? Porque hay aumento de reticulocitos y hay aumento de bilirrubinas, ¿sale? Eso nos quiere decir que hay datos de hemólisis en el paciente. También hay síntomas neuropsiquiátricos, como delirio, psicosis, convulsiones. Sobre todo, luego dice que mucocutáneos, que son úlceras a nivel de la boca, ¿sale? El lupus, sobre todo un eritema que se le llama en alas de mariposa, que sale en la cara, nariz y mejillas, bueno, en cachetes. También afecciones articulares. Puede haber cuestiones cardiopulmonares como derrame pleural, sobre todo bilateral. Puede haber inflamación del pericardio también, cuestiones renales. Es decir, es muy difícil que se aprendan todos el cuadro clínico de lupus, pero habrá que leerlo, a lo mejor no aprendérselo, pero sí identificar cuáles son los más importantes y cuáles son los más comunes, ¿sale? Ahora, hay algunos criterios que no están dentro de esto y aparecen como criterios adicionales, ¿vale? Cada uno de estos criterios va sumando puntos. Conforme van sumando, si suman más de 10 puntos, si hay un criterio clínico y 10 puntos dentro de la suma de todos estos, se le puede diagnosticar clínicamente como lupus. Habrá que hacer pruebas diagnósticas serológicas para determinar si tiene o no, ¿vale? Si quieres no lo digas, pero sí léanlo y apréndanselo así como les estoy comentando. Sobre todo, ¿cuáles son los criterios más importantes? ¿Cómo sé cuáles son los más importantes? Pues los que tienen mayor puntaje. A mayor punto, es mayor la importancia y la mayor sensibilidad y especificidad que tiene ese criterio para el diagnóstico de lupus, ¿no? Sí. Y bueno, pasando ya como tal a las manifestaciones clínicas, pues bueno, nos dice que, bueno, estas manifestaciones pueden ser pues diseminadas, en las cuales pues encontramos pues sintomatología pues como fatiga, malestar general, fiebre, anorexia y pérdida de peso. Y pues bueno, pues esta suele afectar pues a varios órganos o sistemas, pero pues con el tiempo pueden aparecer igualmente pues varias más manifestaciones. Dentro de unas de ellas, bueno, les resumí, bueno, aquí en la tabla que les puse, pues de manera general aparecen pues todas las manifestaciones que podemos encontrar en los diferentes pues órganos o sistemas y las de mayor prevalencia. Tenemos que pues bueno, en la afección articular pues puede involucrar casi todas las articulaciones, siendo de mayor frecuencia en articulaciones de manos y en rodillas, mientras que tiene una menor frecuencia en hombros, tobillos y codos. También es habitual que se afecten otras estructuras periarticulares, ocasionando de esta manera tendinitis o sinovitis y rupturas tendinosas. Y pues bueno, la presentación de las afecciones articulares generalmente va a ser poliarticular, va a ser simétrica y no erosiva, de predominio en las pequeñas articulaciones. Y la duración de estos síntomas puede ser variable puede ir desde días, semanas hasta meses, y el curso puede ser igual persistente y crónico. Dentro de otras manifestaciones clínicas presentes en los pacientes con lupus articular son eritema, rigidez matutina y limitaciones del rango de movimiento, pero es más común que se presente
dolor con mínima inflamación. Y esta clasificación, bueno, dentro de las manifestaciones, pues, sí es una clasificación para las artropatías. Y pues bueno, en primer lugar, pues tenemos que la clasifica en artralgia sin signos de inflamación, erosión o deformidad. En segundo tenemos artropatías inflamatorias, no erosivas ni deformantes. En la 3, pues ya son artropatías inflamatorias, no erosivas ni deformantes. En la 4 son artropatías mecánicas, erosivas y ya son deformantes. Y tenemos también la artropatía sinovial, deformante y erosiva. Y por último tenemos la artropatía deformante, no erosiva o el Jacquard, no sé cómo se diga, clásico. Entonces es, pues bueno, cuando tenemos, igual pues se les da como esta puntuación, donde pues ya existe esta deformidad y pues se le conoce como, pues así como aparece en imagen, que es la deformidad en cuello de cisne. Y pues esta es dentro de la clasificación pues de la artropatía. Una de las maneras o de las formas más comunes en las que el lupus se presenta es con artritis. Obviamente no es artritis reumatoide, son cosas totalmente diferentes, pero las pacientes sí pueden desarrollar malformaciones como si fuera artritis, sobre todo una artritis avanzada. Yo siempre les recomiendo, paciente femenina, joven, que tenga datos de artritis o que tenga datos dermatológicos que no correspondan a alguna enfermedad propia de la piel, sino que sea una expresión clínica de otra enfermedad, siempre investiguen el lupus. Ahorita al rato que nos diga cómo se diagnostica lupus, tanto clínicamente, bueno, que ya más o menos nos ha dicho, como serológicamente. Pero siempre una paciente joven, les hablo de una paciente menor de 30 años, que empiece con datos de artritis, sobre todo que sea poliartralgias, es decir, en muchas articulaciones, que sea simétrica al mismo tiempo en ambas manos o en ambas rodillas, en ambos pies, sobre todo en ambas manos, y que empiece una deformidad mínima de los dedos, siempre hagan un estudio para lupus, porque aunque el lupus no es tan común, suele ser muy poco diagnosticado. Tendría que ser más diagnosticado. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el hecho de que es una artritis inflamatoria, una artritis reactiva o alguna otra situación, pero no se investiga más allá. Sobre todo, repito, en pacientes mujeres, lógicamente, y jóvenes, menores de 30 años, ¿sale? Siempre investiguen. Sí, y es una de las diferencias más grandes que existe con la artritis reumatoide, por ejemplo, que hablábamos de que su predominio de edad era en pacientes mayores de 50 años, mayores de 45, ¿no? Entonces eso, la edad nos tiene que dar una orientación muy correcta acerca del diagnóstico, ¿no? Síguele, doctor. Y pues bueno, aquí ya como tal, pues bueno, ya hablamos un poco en las manifestaciones musculoesqueléticas, que pues bueno, como ya lo mencionó el doctor, en la mayoría de las personas se manifiesta pues esta poliartritis intermitente, y esto puede ser pues de leve hasta incapacitante. Y dentro de las manifestaciones cutáneas, pues tenemos que esta puede ser aguda, subaguda o crónica. Y tenemos algo, pues bueno, es el lupus eritematoso discoide. Ahí les puse una imagen en la cual pues esta es la dermatitis crónica más común, es la más frecuente. Y en ellas pues las lesiones son circulares y tienen bordes eritematosos, así como aparece en la imagen de acá abajito. Y pueden estar hiperpigmentados, escamosos y ligeramente elevados. Al igual tenemos que el eritema, pues, agudo más común es un exantema fotosensible un poco elevado en cara, que es lo que nos mencionó, que va de manera principal en mejillas y nariz, que es conocido como el tema en mariposa. Y es uno de los datos que menos se ven, fíjense, o sea, de los menos comunes que se ven en pacientes con lupus, pero de los que son clásicos de lupus. No es patognomónico, no quiere decir que si se tiene vaya a ser lupus, no, porque también está una enfermedad dermatológica que es la rosácea, que puede simular ser
un lupus, hablando dermatológicamente, ¿ok? Pero no lo es. Ahora, un eritema en alas de mariposa, una de las características más importantes es que aumenta su color conforme se expone a la luz, no necesariamente el sol. La luz blanca, la luz artificial es igual de dañina que el sol, ¿sale? Por eso el bloqueador solar se tiene que poner, aunque no salgamos al sol, en la computadora, en luz blanca. Son muy fuertes esos rayos UV, ¿ok? Son artificiales, pero de todos modos son importantes. Si las pacientes te comentan que exponiéndose al sol o teniendo largos periodos de exposición a luz blanca inician esta coloración eritematosa en la cara se les exacerba, habrá que también hacer el diagnóstico de lupus, ¿vale? Les digo, es raro ver un paciente con este tipo de eritemas, pero es uno de los datos clásicos de lupus y que siempre es súper preguntado, ¿ok? Sí. Y pues nos mencionaba también que pues también es común que estos pacientes presenten pues urticaria recurrente y también pues se observan pues pequeñas úlceras en lo que es la mucosa bucal que simulan úlceras aftosas. Dentro de las manifestaciones renales, la nefritis es la manifestación más grave del lupus y pues estas presentan las principales causas de mortalidad durante los primeros 10 años de la evolución. Nos menciona que pues bueno, la nefritis es asintomática en casi todos los pacientes con lupus, pero precisamente por eso, cuando nosotros tengamos un paciente con lupus, pues es recomendable mandarles a realizar una biopsia renal en todos ellos, al ser pues asintomática. Y tenemos que este daño glomerular, pues se va a, bueno, esta nefritis se va a dividir, o no la va a dividir en pues como 6 estadios. Y pues en el 20% de los pacientes se presentan cambios glomerulares membranosos sin proliferación. Y pues al igual la nefritis lúpica tiende a ser constante con exacerbaciones. Y pues entonces, pues ya, básicamente pues hay que mandar a nuestros pacientes con lupus a hacerse pues una biopsia renal. Por lo mismo que pues tienen también igual una pues alta mortalidad. Dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central, pues conlleva pues también varias manifestaciones y en algunos pues bueno también se presentan son una principal causa de morbilidad y mortalidad. Y pues tenemos dentro de las principales manifestaciones que son más frecuentes, tenemos la disfunción cognitiva, en las cuales se presentan pues de manera particular alteraciones de la memoria y el razonamiento. En las cefaleas, pues si son intensas, nos indican que pues exacerbaciones de lupus. Y en algunos casos el lupus igual puede suscitar convulsiones de cualquier tipo. Y pues bueno, el tratamiento aquí se va a constar siempre de anticonvulsivos y un inmunosupresor. Igualmente puede haber psicosis, pero pues igual nos hablaba de una psicosis que es por glucocorticoides, entonces pues es importante pues también distinguirla de esa. Y tenemos también otras... Sobre todo, perdón, que los glucocorticoides es una piedra angular del tratamiento con lupus. Entonces, digo, es raro, pero puede llevar tanta dosis de glucocorticoides a unas convulsiones o a una psicosis o a una cefalea por la automedicación. Pero siempre que haya un problema del sistema nervioso, en este caso el más común son los dolores de cabeza, esto nos indica que el lupus está o viene una exacerbación, ¿ok? Es como que el dato más característico a nivel del sistema nervioso central. Por eso hay que investigar siempre a estos pacientes en sus consultas periódicas si han tenido dolores de cabeza o no. No es sinónimo, como nada en medicina. No quiere decir que si tiene dolor de cabeza ya está rebasado el problema, ya está exacerbado, no. Pero sí es un indicativo de que puede venir una exacerbación o la hubo, ¿no? Sí.
Y pues, bueno, de la psicosis por glucocorticoides nos menciona que aparece pues durante la primera semana del tratamiento con estos fármacos, y esta puede desaparecer pues después de reducir la dosis o simplemente pues de suspenderla. Y dice que pues también puede existir una mielopatía que a menudo puede ser pues discapacitante. Después, dentro de las obstrucciones vasculares, en la mayoría de los pacientes con lupus tenemos que es mayor la prevalencia de isquemia transitoria, de apoplejia e infarto del miocardio. Tenemos que también la aterosclerosis va a ser acelerada, y la isquemia cerebral va a ser producida por obstrucciones circunscritas, ya sea no inflamatoria o por vasculitis o por embolias prevalentes de placas en la carótida o vegetaciones fibrinosas. En esta nos mencionaba doctor de la endocarditis por Liebman-Sachs, que son como pues igual estas vegetaciones, pero menciona que pues no son causadas como tal por una bacteria. Lo que pasa es que los pacientes con lupus tienen mayor susceptibilidad a fiebre reumática, y la fiebre reumática es una enfermedad que se da postinfecciosa casi siempre, sobre todo por estreptococos, y estos van a generar en las aurículas y en los ventrículos que se puedan formar algo que se llama vegetaciones, que son cúmulos de fibrina, y estos pueden llegar a ocasionar arritmias u obstrucciones a nivel del arco aórtico, que es raro porque es de muy grande calibre, o a nivel de las ramas del arco aórtico, en este caso de las carótidas o de las subclavias. Por eso nos habla de esto. Los pacientes con lupus tienden a ser procoagulantes, es decir, a procoagular, a tener una mayor cantidad de coágulos, y por esto, si tiene el antecedente de alguna infección maltratada o algo, se pueden hacer estas vegetaciones de fibrina a nivel de las cavidades del corazón, ¿sale? A eso se refiere. Y esto ocasiona una isquemia cerebral por la obstrucción de las carótidas. Sí, doctor. También podemos encontrar infartos del miocardio, y pues bueno, estas suelen ser manifestaciones de aterosclerosis acelerada. También tenemos que el riesgo para que esto pase son mujeres mayores de 49 años de edad, personas de edad avanzada, hipertensas, con dislipidemias, lipoproteínas de alta densidad, proinflamatorias disfuncionales, calcificaciones elevadas repetidas de actividad de la enfermedad. Y dentro de las manifestaciones pulmonares, lo más común en estos pacientes es que exista esta pleuritis, que puede ser con o sin derrame pleural. Y pues bueno, no me quería meter tanto en el tratamiento porque lo vamos a ver después, pero pues igual depende si estas manifestaciones pues son leves, pues igual para pues darles el tratamiento. Igual dentro de las manifestaciones pues letales nos menciona que puede haber inflamación intersticial que ocasiona fibrosis, síndrome del pulmón retráctil y hemorragias intraalveolares, y pues todas estas van a requerir pues un tratamiento inmunodepresor intenso en las primeras etapas. Eso no quiere decir que todos los pacientes que tienen lupus necesitan una inmunodepresión tan intensa, pues, al inicio. Solamente si se presentaran algunos datos cardiovasculares o más bien cardiopulmonares como estos, pueden presentarse. Aquí hay algo importante y algo para que diferencien, sobre todo hablando de derrame pleural. Me imagino que alguna vez durante su carrera han visto los criterios de Light. ¿Alguien se acuerda qué son? ¿O lo han visto alguna vez o nunca lo vieron? Los criterios de Light, así de luz, pues, del Licht, ¿no? Bueno, los criterios de Light son unos criterios para diferenciar el líquido pleural. Estamos hablando de trasudado, de exudado, son una serie de fórmulas, dependiendo si hay proteínas, hay la LDH, que es la lactato deshidrogenasa a nivel de líquido pleural,
Sirve para diferenciar si es trasudado o exudado. Hay muchísimas causas de derrame pleural. Una de las más comunes en pacientes jóvenes sin ningún antecedente de riesgo y sobre todo cuando el derrame pleural es bilateral, lo más probable es que sea una enfermedad autoinmune, en este caso lupus, y es mujer y si cumple con los criterios de riesgo, con los factores de riesgo. Pero es una manera sencilla de diferenciar el origen del derrame pleural. Cuando les hablen de un derrame pleural unilateral, es decir, solamente de un pulmón, lo más probable es que haya sido por algún accidente de tráfico, algún neumotórax, atención, abierto, cerrado, etcétera. Hemotórax, piotórax, lo que sea. Pero cuando es unilateral suele ser el origen traumático. Y cuando el origen del derrame, o más bien cuando la presentación del derrame es bilateral, es muy difícil que haya un derrame bilateral por algún traumatismo. Entonces se va a la causa autoinmune. En este caso puede ser lupus, algún problema también de la colágena, algún problema renal, algún problema cardíaco como una insuficiencia cardíaca. Estos derrames suelen ser bilaterales, no respetan un pulmón u otro, sino que se van a los dos, a diferencia de las causas traumáticas que suelen ser unilaterales, ¿sale? Si no han leído los criterios de Light, léanlos, ¿sale? Porque se los van a preguntar mucho y porque son muy importantes en la práctica diaria del médico, ¿sale? Síguele, doctor. Sí, doctor. Y pues bueno, también tenemos dentro de las manifestaciones cardíacas, lo más frecuente es igual encontrar pericarditis y pues ya de lo más grave que podemos encontrar son la miocarditis y la endocarditis, que fue la que ya mencionamos. Y hay un mayor riesgo pues en estos pacientes de infarto de miocardio, igual siempre, casi siempre por aterosclerosis acelerada. Dentro de las manifestaciones hematológicas, en estos pacientes, pues bueno, es más frecuente encontrar anemia y por lo general podemos encontrarla de tipo normocítico y normocrómico, lo cual pues refleja una presencia de que es una enfermedad crónica. Y pues bueno, en algunos casos pues la hemólisis puede comenzar de manera rápida y muy intensa. Igualmente pues también por esto se le debe administrar a veces pues dosis altas de glucocorticoides, que es lo que pues vamos a ver ahorita. Y también es habitual pues observar leucopenia. Y también la trombocitopenia puede ser también un problema recurrente en estos pacientes. Ya. Y también teníamos, nos hablaba de otras manifestaciones, por ejemplo, en el aparato digestivo de lo que son náuseas. Podemos encontrar náuseas o a veces vómito y diarrea, y estos son algunos, o sea, pueden ser algunos datos que nos orienten a mencionar que pues es una exacerbación de lupus. Y lo mismo pues pasa con el dolor abdominal difuso. También vamos a encontrar otras manifestaciones oculares que se acompañan con frecuencia de lo que es el síndrome de Sjögren, no sé cómo se pronuncia, pero pues es básicamente, pues vamos a encontrar, la persona tiene como pues las mucosas pues secas. Es el síndrome de Sjögren, lo vamos a ver después, de hecho. Sí. Y puede haber también conjuntivitis inespecífica, pero estos pues de manera rara pueden poner en peligro pues la vida del paciente. Y pues para el diagnóstico nos dice que casi siempre nos vamos a orientar pues de manera clínica, pero igual pues vienen estos criterios que pues son como pues los que vimos anteriormente dentro de la clasificación. Y pues para su diagnóstico pues nos dice que existen estos autoanticuerpos de lupus, que lo más común es encontrar a los ANA o los anticuerpos antinucleares siempre positivos.
Y nos dice que, pues bueno, si todas estas pruebas, por ejemplo, pues bueno, yo lo vi más orientado, doctor, a estos anticuerpos antinucleares. Y entonces tenemos que, pues bueno, igual nos vamos a orientar con estos criterios que habíamos visto al principio, que son estos de acá atrás. Y bueno, entonces les explico todo esto, el cuadro. Doctor. Mira, no, lo que hay que entender nada más de ese cuadro son cuáles son los anticuerpos que hay que medirles, los principales, porque no se les pide todos, sobre todo por la prevalencia que existe de ese anticuerpo a nivel sanguíneo. Por ejemplo, yo no alcanzo a ver muy bien, pero de ahí, ¿cuáles son los que tienen mayor prevalencia? Me imagino que los primeros, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman esos? Los anticuerpos antinucleares. Que son los famosos ANA. Esos son los más comunes en los pacientes con lupus. No son específicos, ¿sale? ¿Se acuerdan de los anticitrulinados que decíamos en la artritis? No son propios de la enfermedad, no son exclusivos de la enfermedad, pero sí son los más comunes que se presentan ahí. Entonces, los ANA, que son los antinucleares, digamos que son los principales anticuerpos para la presentación en el lupus o para el diagnóstico de lupus. Más, ojo, no quiero que se confundan, no son exclusivos de la enfermedad, pero sí son los más comunes. Después están los anti-DNA, me parece. Sí. Ok, esos son los segundos más comunes. Y después hay otros, ¿no? Que son los antistona. Debe de haber unos que dicen antistona, porque son los terceros. Por ahí debe de haber algo de eso, pero no alcanzo a leer. Unos anticuerpos que son los autoanticuerpos antihistona. Esos también son muy comunes en los pacientes con lupus. Yo digo que esos tres son los más importantes de todos, ¿vale? Los anticuerpos antinucleares, los anti-DNA y los antihistona, ¿sale? A nivel general son los más importantes para el diagnóstico de lupus. Repito y soy reiterativo, no son exclusivos, pero son los que más comúnmente se presentan, ¿ok? Y con eso, doctor. Sí, doctor. Y bueno, para darle un tratamiento, pues básicamente el tratamiento o el objetivo del tratamiento, pues es disminuir pues la inflamación y el dolor. Igualmente pues preservar la función y pues incrementar pues la calidad de vida del paciente. Y al igual pues se busca pues minimizar pues estos efectos adversos de los fármacos. De manera principal, pues sí nos hablaba de que los principales medicamentos son los glucocorticoides. Y pues tenemos los glucocorticoides tópicos y pues bueno, por ejemplo, estos los podemos utilizar, bueno, pues para muchas manifestaciones como... Ay, es que tenía otro diagrama, doctor, pero dije... Bueno, igual acá cuando se hace el diagnóstico, pues bueno, vamos a irnos a lo que es el tratamiento. Y si no se tiene pues morbilidades potenciales ni riesgos para el órgano, y pues bueno, si la calidad de vida es aceptable, pues vamos a dar un pues tratamiento conservador. Y si la calidad de vida es inaceptable, pues hay que dar un tratamiento conservador, más glucocorticoides en dosis bajas. Y nos menciona que pues hay que considerar también administrar belimumab. Y si tenemos pues el tratamiento, si es potencialmente letal o con riesgo para algún otro órgano,
podemos dar esto de glucocorticoides en dosis elevadas. Por lo general, se va a adicionar a un segundo fármaco. Y podemos encontrar el mofetilo de micofenolato o el ácido mifórtico. Y tenemos que, pues bueno, si después no nos da ninguna respuesta, pues nos vamos a la administración de belimumab, rituximab o inhibidores de la calcineurina o tratamientos experimentales. Y pues bueno, si da una respuesta, pues vamos a dar una dosis crónica de todos los agentes, principalmente pues de glucocorticoides. Igual tenemos, pues bueno, en esta adición a un segundo fármaco como la ciclofosfamida en dosis bajas o elevadas, pero no hay que exceder pues estos 6 meses de tratamiento. Después de la respuesta de la ciclofosfamida, pues hay que dar un sostén con el micofenolato o la azatioprina, y pues igualmente se va a ir como desglosado si vamos a obtener una respuesta o no, pues para ver pues a dónde se va a orientar pues como tal el tratamiento. Uh-huh. Y pues aquí están pues la lista de los medicamentos, bueno, de los fármacos. Algo, no es para que la leas toda. Creo que ese algoritmo lo resume bastante bien, el tratamiento en general de lupus. Aquí ya digamos que son las características farmacológicas, ¿no? de cada uno de estos fármacos. Bueno, que lo lean para que entiendan cuál es principalmente. Algo que a lo mejor se te pasó a decir y que es bien importante es que estos pacientes necesitan una protección solar muy, muy importante. Es decir, como les decía, salgan o no salgan al sol, ponerse protector solar mínimo del factor de protección solar del 30. ¿Por qué? Porque ya lo vimos al inicio en la patogenia, los rayos UV son de los principales factores ambientales que pueden desencadenar el problema. No nada más por el eritema en la cara, sino en general pueden desencadenar esta inflamación corporal y puede generar una exacerbación de lupus. Entonces son pacientes que tienen que proteger del sol muy, muy bien. Con sombreros, cachuchas, lo que sea, más aparte el filtro de protector solar, ¿ok? Mínimo del 30, lo ideal es que sea del 50, ¿ok? Pero mínimo del 30 y estarlo retocando cada 4 horas sin falta, ¿ok? Más todo lo que ya su compañera les acaba de decir de los fármacos. Y pues ya, doctor, pues aquí todos los fármacos. Ok. Perfecto, muy bien, listo, gracias, doctora. No sé si haya entonces alguna duda, alguna pregunta. En general el lupus es una enfermedad, como les decía, difícil de diagnosticar, pero sobre todo a los pacientes les suele ir, entre más pronto se diagnostique, les suele ir mejor, pero sí son pacientes que se pueden complicar con todas estas manifestaciones. No son manifestaciones tan sencillas, hablábamos de derrames pleurales, de pericarditis, manifestaciones renales, cutáneas, o sea, es una enfermedad que ataca a cualquier órgano y ya entendemos por qué. Porque este marcaje o opsonización del complemento puede ser a cualquier nivel de cualquier tejido, ¿no? Y puede generar esta mala respuesta. Pero bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Vamos bien. Dime. De los autoanticuerpos, disculpe, ¿lo podría repetir otra vez? ¿Son los anticuerpos antinucleares? Los ANA, que son los antinucleares, los anti-DNA y los antihistona, que también son muy comunes en el lupus. Son como los 3 más importantes a nivel de lupus, ¿vale? Así como los anticitrulinados y el factor reumatoide son de la artritis y de las enfermedades que habíamos visto antes. Ahorita estos 3 son los que más son más prevalentes, más no son exclusivos, ¿va? Gracias. Dale. ¿Alguna otra duda? Creo que no, doctor. ¿No? ¿Todo bien? Órale, pues. Bueno, entonces la dejamos aquí. Estén al pendiente para la próxima semana para vernos con la siguiente patología de reuma, ¿vale? Y cualquier cosa, pues ahí estamos al pendiente. Gracias, cuídense mucho. Gracias, Hasta doctor. luego, gracias. Gracias, doctor. Bye, bye. Gracias, doctor. No hay pregunta, ¿verdad? ¿Nadie? Yo, doctor, Dime. ¿Qué pasó? la presentación se la tengo que mandar a su correo. No te preocupes. No, ya la expusiste, ya no hay necesidad.
¿Va? ir antes. Gracias, ¿Mande? doctor. No, pensé que se la tenía que mandar ahorita. No, sí, si no expones, sí, pero como aquí ya lo expusiste, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Vale, cuídense, que estén bien.